Ahora vamos a estudiar el concepto de continuidad. Este concepto se origina del estudio del fenómeno físico del movimiento. Nuestra noción intuitiva de una partícula móvil es la de un punto que pasa de una posición a otra ininterrumpidamente sin efectuar saltos. La idea intuitiva de función continua es que la curva que representa a la gráfica debe poderse dibujar con un trazo ininterrumpido, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Si la gráfica de una función tiene saltos, es decir, que no se puede dibujar de un solo trazo, esta función no será continua en el punto en el que tiene el salto. En esta sección trabajaremos con funciones reales cuyo dominio es un intervalo abierto C, D o una unión de intervalos abiertos. En la pantalla vemos la gráfica de dos funciones. La primera es continua y la segunda tiene un salto en este punto. Entonces es discontinua. También puede haber otro tipo de discontinuidades. Por ejemplo, aquí en esta función, en este punto la función no está definida. O aquí, que por la izquierda no está definida, por la derecha tampoco, y el punto donde está definido es un punto intermedio entre estos dos valores, entonces es otro tipo de discontinuidad. Vamos a ver una definición intuitiva. Decimos que una función f es continua en A si f de x está tan cerca de f de A como queramos, para todo x suficientemente cercana a A. ¿Pero qué quiere decir muy cercana? Vamos a hacer algunos intentos de llegar a la definición. Primer intento. Si el valor absoluto de x menos a es menor que el valor absoluto de y menos a, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que el valor absoluto de f de y menos f de a. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de x a a es menor que la distancia de y a a, entonces la distancia de f de x a f de a va a ser menor que la distancia de f de y a f de a. Veamos la siguiente gráfica. En este caso tenemos que la distancia de x a es menor que la distancia de y a a, pero la distancia de f de x a f de a es mayor que la distancia de f de y a f de a. Y por lo que vemos aquí, la gráfica de esta función no se rompe. Entonces, este criterio falla. Veamos un segundo intento. Deberíamos pedir que esto pase a partir de determinado momento, es decir, en cierto intervalo con centro en A. Aquí tenemos que la distancia de x a A es menor que delta y la distancia de y a A es menor que delta. Y además vamos a pedirle que la distancia de x a A sea menor que la distancia de y a A. Y esto implica que la distancia de f de x a f de a sea menor que la distancia de f de y a f de a. Veamos un contraejemplo. La función f de x definida como x, seno de 1 entre x si x es distinta de 0, y 0 si x es igual a 0, es una función continua en a igual a 0, como probaremos más adelante. Entonces, por el momento, créanme que esta función es continua. Aquí tenemos la gráfica de la función, es decir, viene por aquí, después cerca del 0, oscila muy rápido, muy rápido. Veamos un acercamiento de esta función. Si vamos a elegir y de tal manera que f de y sea igual a 0, o sea, aquí tenemos y f de x distinta de 0, es decir, aquí f de x es este punto que va a dar aquí. Así, la distancia de f de x a f de a, como estamos tomando a igual a 0, la distancia de f de x a f de a, que es igual a la distancia de f de x a 0, es mayor que 0. Y la distancia de f de y a f de a, pues los dos están en 0, entonces ese es igual a 0.
pero esto implica que la distancia de f de x a f de a es mayor que la distancia de f de y a f de a. No cumple con la definición. Veamos un tercer intento. Podríamos modificar la definición y pedir que en cierto intervalo, digamos, en el intervalo abierto a menos delta a más delta, se cumpla que la distancia de x a a es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de a va a ser menor que la distancia de f de a f de a menos delta, y la distancia de f de x a f de a sea también menor que la distancia de f de a f de a más delta. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos que la distancia de x a es menor que delta, porque estamos dentro del intervalo a menos delta más delta. Entonces esta distancia es menor que esta de aquí, es decir, es menor que delta. La distancia de f de x a f de a, que es esta de aquí, es menor que la distancia de f de a f de a menos delta, que es todo esto. Y también la distancia de f de x a f de a es menor que la distancia de f de a f de a más delta. Pero esta función claramente no es continua en a, pero cumple con esto de aquí. Pero entonces habría funciones no continuas que cumplirían con la definición. Veamos la definición de continuidad. Una función f definida del intervalo abierto CD a los reales es continua en un punto A de dicho intervalo si para todo número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo abierto c, d y la distancia de x a a es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de a es menor que epsilon. Veamos esto que quiere decir. Entonces tenemos la gráfica de la función en azul y el punto A, donde queremos demostrar la continuidad. Levantamos una perpendicular al eje X por A hasta que toque a la gráfica. Y de ahí trazamos este segmento horizontal hasta que corta el eje de la Y ese es f de A. Ahora, dada epsilon, que es esta distancia que tenemos así, arriba de f de a y hacia abajo de f de a, donde termina esta distancia trazamos una recta horizontal igual aquí arriba. Y ahora, lo que vamos a hacer es, dada epsilon, tenemos que encontrar delta. Nos fijamos en el punto donde la recta superior corta la gráfica, es decir, en este punto. Y donde la recta corta de A hacia la izquierda por primera vez a la gráfica de la función, es decir, en este punto de aquí. Y ahora, por este punto bajamos una paralela al eje de las Y y por este otro punto también. Ahora nos fijamos cuál es la distancia más corta entre esta y de A a la derecha, o sea, de A a la izquierda y de A a la derecha. En este caso, tenemos que la distancia más corta es de A a la derecha. Y entonces vamos a tomar esta misma distancia hacia la izquierda. Y esa va a ser nuestra delta. De manera que si yo tomo cualquier punto en este intervalo, cualquier punto que esté en el intervalo con centro en A y radio delta, si yo aplico la función, siempre va a caer entre las dos rayas rojas. Entonces de eso se trata. O sea, cualquier punto que yo tome, por ejemplo, tomo este, a la hora de aplicarle la función caigo aquí, que caigo dentro de estas dos rayas. Veamos unos ejemplos. 1. Probar que la función f definida de los reales en los reales, dada por f de x igual a 4x, es continua en 0. Observemos la gráfica de la función. Tenemos que probar que la función es continua en 0. Si nosotros diéramos esta epsilon, que está marcada en rojo, entonces la delta que vamos a obtener es este pedacito de aquí y este pedacito de aquí.
Veamos en el caso general qué es lo que sucede. Entonces, sabemos que A es igual a 0, que es el punto donde tenemos que demostrar la continuidad. Entonces, dada epsilon mayor que 0, tenemos que probar que existe delta mayor que 0, tal que si x está en los reales y el valor absoluto de x menos 0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de 0 va a ser menor que epsilon. Lo que estamos buscando es el candidato para la delta. Siempre vamos a partir de este valor absoluto. El valor absoluto de f de x menos f de 0, esto va a ser igual al valor absoluto de 4x menos 4 por 0. Es decir, esto es lo mismo que el valor absoluto de 4 por el valor absoluto de x menos 0. En el momento que llegamos a lo que tenemos aquí, multiplicado por una constante, bueno, en este caso multiplicado por una constante, en otros casos ya vamos a ver por qué. El valor absoluto de 4 por x menos 0. Ahora sí vamos a poner, esto va a ser menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos 0 sea menor que epsilon entre el valor absoluto de 4. Así elegimos la delta mayor que 0 y menor o igual que epsilon sobre el valor absoluto de 4. Ese es el candidato para hacer la delta. Hagamos la comprobación. Aquí voy a hacer una aclaración. Muchos libros se quedan ahí, no hacen la comprobación, pero solamente han encontrado el candidato para hacer la delta, no han verificado que esa delta sirva. Nosotros sí vamos a hacer la comprobación. Entonces, tomamos x en los reales y el valor absoluto de x menos 0 menor que delta. Como delta es menor o igual que epsilon sobre el valor absoluto de 4, entonces tenemos que el valor absoluto de x menos 0 va a ser menor que epsilon entre el valor absoluto de 4. De donde tenemos que al multiplicar por el valor absoluto de 4 la desigualdad, como es positivo, la desigualdad se conserva y nos queda el valor absoluto de 4 por x menos 0 menor que epsilon. Y ahora tenemos el valor absoluto de 4 por otro valor absoluto. Esto lo podemos escribir como el valor absoluto de 4x menos 4 por 0 menor que epsilon. Esto es lo mismo que el valor absoluto de f de x menos f de 0 es menor que epsilon, que era lo que se quería demostrar. Por lo tanto, la función f de x igual a 4x es continua en 0.